Ahora voy a hablar del tema de ya del último parcial, que sería el tercero, que voy a hablar sobre el tema de la huelga. La huelga tiene una historia muy importante y muy interesante, ya que la huelga tiene un antecedente muy importante, ya que no empezó precisamente en México. Yo siento que la huelga, y como dice el documento, la huelga empezó más que nada en otros países, empezó en Estados Unidos, empezó en Europa, ya que antes en Europa más que nada no se dejaba a los trabajadores simplemente decir o expresarse respecto a cómo a las quejas que había, incluso en un tiempo donde, en una parte de Francia, cuando los trabajadores estaban como muy rebeldes, en una parte de sus reglas, de su constancia, dijo, no, los trabajadores no tienen derecho ni a expresarse, ni, ni nada, porque su trabajo es ya simplemente guardar silencio y hacer las órdenes para hacer el trabajo. No fue hasta en Estados Unidos que los obreros empezaron a expresarse más y a salir a las calles en forma, bueno, en ese momento no se sabía, no había el término formal de huelga, pero sino que empezaban a ser como los obreros, como que a alzar más la voz entre varias personas. Entonces así fue como poco a poco se fue dando más visibilidad a los trabajadores. Fue, y después de esto, México fue uno de los primeros países en Latinoamérica en traer el término de huelga para los trabajadores, ya que no, ya que en Europa y en Estados Unidos fue un poco después. Y aquí es donde el presidente que estaba en ese momento incluyó el término de huelga en la Constitución, eh, en donde los trabajadores tenían derecho a expresarse, a alzar la voz, a salir, obviamente con reglas y con pruebas de en qué momento se podía llevar esto a cabo. Como uno de los antecedentes, como expliqué anteriormente, se puso en nuestra constitución el término huelga, el cual dice, eh, las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patrones las huelgas y los paros. Esto fue cuando recién entró como a la Constitución el término de la huelga. Entonces es muy importante saber cómo ese antecedente, ya que México fue uno de los primeros países en Latinoamérica en traer eso a la Constitución y en tomar en cuenta las voces de los obreros, de los trabajadores. En la época del presidente Cárdenas ocurrió un movimiento, una huelga de los trabajadores petroleros en donde alzaron la voz porque estaban inconforme con las extremas horas de trabajo, sobre la explotación laboral de ese momento, y estaban exigiendo simplemente como, está bien, trabajamos más, pero paguenos más. Entonces, esto trajo un, una gran historia y un gran antecedente para los trabajadores y la ley federal, la ley federal de trabajo en México, ya que fue como la primera vez, un suceso histórico en que los obreros petroleros alzaban la voz y salieron a las calles, y obviamente no se hizo como que no se hicieron visibles al primer momento. Entonces lo que pasó es que ellos no se rindieron, los petroleros, y siguieron alzando la voz, y para llamar la atención pusieron en las fábricas de petroleras, pusieron como banderas del color que representa las fábricas de petroleras, pero para llamar la atención. Entonces esto hizo que sí, que se volteara a ver sus necesidades, y se hizo una inspección ahí donde sí se les dio un poco de como, está bien, les vamos a dar menos horas, pero nada les aseguraba que les iban a subir el salario. Entonces los obreros petroleros dijeron, está bien, sin embargo queremos una inspección, eh, queremos una inspección, de para comprobar que económicamente las empresas no nos pueden pagar más, y pues hasta ahí creeremos, em, una inspección económica de las empresas. Entonces ahí fue que se hizo la inspección económica y se comprobó que efectivamente las empresas petroleras contaban con la buena economía para subir el sueldo a sus obreros. Entonces eso fue un golpe muy importante y muy histórico en lo que fue la época del presidente de Cárdenas. Y efectivamente eso hizo que
se les subiera más los sueldos a los obreros petroleros. Y con esto se llegó a la conclusión de que debían aumentarse 26 millones de pesos cada año a las prestaciones obreras. El desarrollo de México en el año 1938 fue muy revolucionario y muy importante, ya que en esta época, pues, los obreros petroleros reclaman salarios más altos, los sindicatos petroleros, y aquí es donde las empresas petroleras se niegan a dar el aumento. Y también es donde en este momento interviene la Suprema Corte de Justicia. Y aquí es donde la Suprema Corte da a entender que sí se va a hacer, que se va a aumentar los salarios a los obreros petroleros, y ahí es donde la empresa petrolera se sigue negando a dar ese aumento. Entonces, debido a esto, el presidente Cárdenas eh, eh, hace lo que es la expropiación. Aunque también con esto surgieron muchos trastornos y muchos desvíos hacia México. Y con eso trae un receso económico para México. Sin embargo, aquí es donde también viene la Segunda Guerra Mundial, donde beneficia demasiado a México, ya que en ese tiempo, mientras los demás países estaban ocupados en sus armas, en puras armas básicamente, estaban pues recayendo económicamente también, y fue un buen año para México, ya que una de lo que más nos beneficiamos fue en la empresa textil, y donde fue un buen momento económico para México. En general, la huelga es algo que ya está en la Constitución, que ya está en la Ley Federal del Trabajo, que tiene requisitos. Una huelga no se puede iniciar así nomás porque sí, tiene varios requisitos. eh, por ejemplo, eh, por ejemplo, pues es primero que nada por la voluntad de los trabajadores. No se puede iniciar una huelga simplemente sin algo jurídico que lo respalde. Se necesitan pruebas, se necesita por lo menos al 90% de los trabajadores en ella. Se necesita, eh, después de que se hace atención a la huelga, y solo se dará atención a la huelga si cumple con los requisitos legales, como ya mencioné anteriormente. Debe ser por lo menos la mitad de las personas trabajadoras que estén de acuerdo con esto. Tiene que ser con un suceso jurídico, con un papel legal que compruebe de lo que se está quejando. Eh, Tiene que haber contratos de por medio, eh, y no tiene que tener vicios de por medio.